Buenas tardes, familia venezolana, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa favorito, Cada Familia Una Escuela. Hoy, lunes de Identidad y Soberanía, los invito en casa a que estén atentos a todas y cada una de las orientaciones y clases que nos traen nuestros profesores que nos acompañarán el día de hoy de los distintos niveles de educación. Media técnica, media general, la modalidad de educación especial y por supuesto nuestro RPA. Así que en casa muy atentos. Pero antes es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto mantener un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo a la no propagación de la COVID-19. Familia venezolana, tienen a total disposición las redes sociales de nuestro programa, por Instagram y por Facebook como Cada Familia Una Escuela y por supuesto nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones, Cada Familia Una Escuela Oficial. Así que ya lo saben. ¿Y qué les parece si damos inicio a nuestro programa del día de hoy, lunes de Identidad y Soberanía, con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora? Un día como hoy, adelante. 6 de diciembre se inauguran las torres del Centro Simón Bolívar. Las torres del Centro Simón Bolívar, también conocidas como las Torres del Silencio, son dos torres gemelas de 32 pisos que miden 103 metros de altura, construidas durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez en los años 50. Estas torres fueron abiertas al público el 6 de diciembre de 1954. Saludos, padres y representantes y estudiantes. Bienvenido una vez más a su programa favorito educativo por excelencia, Cada Familia Una Escuela. El día de hoy vamos a estar trabajando las áreas de formación para arte y patrimonio, geografía, historia y ciudadanía desde primer año hasta quinto año y formación para la soberanía nacional, cuarto y quinto año. Todo esto dirigido a el nivel de educación media y técnica y la modalidad educación de jóvenes y adultos. Pero antes es importante recordar que debemos seguir señalando las líneas orientadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación, lo que está relacionado a los 10 vértices. Esos 10 vértices, específicamente el vértice número 1, el regreso feliz a clase con todas las medidas de bioseguridad. En este sentido, queridos compañeros y estudiantes, atentos, papá, mamá y representantes, papel y lápiz, vamos a dar inicio a nuestras actividades por el día de hoy. Es importante recordar que debemos lavarnos las manos, utilizar el tapaboca o la mascarilla, el gel y guardar la distancia reglamentaria y sobre todo en momentos de la educación presencial, guardar los grupos de aproximadamente 15 estudiantes por salón o por aula de clase. Vamos a las actividades. El tema indispensable está relacionado con la sociedad multicultural y pluricultural de los pueblos. El tema generador para arte y patrimonio son las creaciones y patrimonios culturales de los pueblos. Aquí, querido compañero, este referente teórico práctico para primer año va a estar relacionado con lo que es los cambios climáticos y el arte. ¿Y qué tiene que ver los cambios climáticos con el arte? Sería la pregunta en casa, queridos compañeros y estudiantes. Vamos a conceptualizar lo que es el cambio climático. Vamos a entender qué es un cambio climático. Los cambios climáticos están relacionados con todas las variaciones que se producen por efectos directos e indirectos de la contaminación ambiental. Aquí va a jugar un papel importante el elemento antrópico. ¿Y cuál es el elemento antrópico? El hombre, la intervención del hombre y de la mujer en perjuicio del medio ambiente. Y aquí se producen varios elementos que perjudican y son los que producen los cambios climáticos.
como el efecto invernadero, el daño a la capa de ozono, entre otras cosas. Tenemos también el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, fenómenos típicos de este mes de diciembre. De la misma manera, vamos a trabajar aquí todo lo relacionado con el efecto que produce ese daño climático del hombre y de la mujer en segundo año, en perjuicio del cambio climático y esto relacionado con el arte. Desde tiempos muy remotos, el hombre y la mujer han buscado la manera de proyectar, de reflejar esos perjuicios que ocasiona el elemento antrópico al cambio climático, a las naturalezas, al planeta Tierra, al único planeta que tenemos y que debemos conservar. Esas proyecciones se han hecho a través del arte, a través de grafitis, a través de murales, a través de obras fotográficas, entre otros. El arte tiene una serie de disciplinas que son importantes tomar en cuenta para realizar estas expresiones y creaciones del hombre. En este sentido, tenemos la arquitectura, tenemos la escultura, tenemos también la pintura, la música, la poesía, el séptimo arte que es el cine, tenemos la fotografía y además de eso también tenemos algo que está muy de boga en la actualidad, que son los cómics o las historietas. De la misma forma, vamos a trabajar ahora lo que se llaman las actividades evaluativas para arte y patrimonio en primero y en segundo año. Ojo, atención, papel y lápiz, queridos estudiantes. Aquí van a realizar ustedes un mapa mental y en ese mapa mental van a tomar toda esta serie de elementos que ocasiona el hombre en perjuicio de la naturaleza, en perjuicio del planeta Tierra, dañando así de esta manera lo que es la capa de ozono y todos los elementos que forman parte del clima, de la temperatura, de la humedad, de la precipitación y de la pluviosidad, que son los que causan los cambios climáticos. Vamos ahora a las actividades para el área de formación de geografía, historia y ciudadanía. Esas áreas de formación de geografía, historia y ciudadanía que estamos trabajando desde la interdisciplinariedad, vamos a trabajar aquí el referente teórico práctico, pero lo vamos a hacer en esta oportunidad de una manera integral, de una manera holística. Aquí vamos a abordar lo que es la Constitución como principio fundamental de nuestro pueblo. La Constitución que se representa en Venezuela como nuestra Carta Magna, como nuestro texto constitucional, y es importante conocer a través de la historia cuántas constituciones ha tenido Venezuela y partiendo de un antecedente inmediato que es el contrato social. Desde los tiempos memorables, desde los tiempos de Grecia, desde los tiempos de la formación o de la creación de la democracia, en lo que el mundo occidental llama la cuna de las civilizaciones, que es Grecia, el hombre necesitaba tener unos lineamientos que le sirvieran de enfoque para una carta magna. Esa carta magna que posteriormente, en el siglo de las luces, un filósofo político, es decir, un filósofo que estaba relacionado con lo que es las ciencias de la política, plantea un escrito llamado el contrato social. ¿Y qué es el contrato social, querido compañero? El contrato social es un planteamiento que hace Jean-Jacques Rousseau, es decir, un filósofo del siglo de las luces, en el año de 1762, cuando lo escribe, cuando se publica, y donde plantea una serie de elementos en función de fomentar lo que venía surgiendo. ¿Y qué era lo que venía surgiendo? Los estados y un estado totalmente democrático. Ese texto del contrato social es el elemento fundamental o uno de los elementos fundamentales de la Revolución Francesa. Recordemos
estudiantes que están un poco más avanzados, que una de las consignas principales de la Revolución Francesa en el año de 1789 era la igualdad, la libertad y la confraternidad de los pueblos. Él estructuró este contrato social en 4 capítulos, para poderlo llamar así de esta manera. Un primer capítulo que lo relaciona y decía en su planteamiento: todos los hombres y ahora las mujeres son iguales y nacen libres. En un segundo planteamiento, aquí el filósofo Rousseau dice que la libertad es la base fundamental para la creación de las nuevas democracias que estaban por venir. De la siguiente forma, en su capítulo 3, Rousseau hace un señalamiento relacionado a la corrupción que se venía desarrollando en los sistemas monárquicos, es decir, en las monarquías de los países europeos. Y por último, Rousseau hace un planteamiento que los hombres honestos y sencillos y éticos son los llamados a formar las democracias en el mundo entero. ¿Por qué digo todo esto relacionado con el contrato social? Porque el contrato social, queridos compañeros, es la base fundamental de todas las constituciones en el mundo. Hay otros textos especializados, como El Príncipe de Maquiavelo en filosofía política, y otros textos y otros compañeros filósofos que hacen sus aportes, como Montesquieu, Voltaire, entre otros. De la misma forma, vamos a trabajar ahora aquí lo que está relacionado con la historia constitucional de Venezuela, es decir, la historia de las constituciones en nuestro país. Y vamos a partir de nuestros orígenes. ¿Y cuáles son nuestros orígenes? Queridos compañeros que están en casa, papel y lápiz, papá y mamá, atentos. Vamos a partir de nuestra acta de independencia, es decir, desde el 5 de julio de 1811, que se podría considerar como nuestra principal o nuestra primera carta magna. Es decir, número 1, la Constitución del 5 de julio de 1811. Y esta Constitución tenía, compañeros estudiantes, una característica política fundamental. Aquí se realiza lo que se llama un triunvirato. ¿Y cuál es el triunvirato? Eran 3 presidentes que se alternaban el gobierno durante ese periodo presidencial, quedando en la historia o en la historiografía nacional como primer presidente de la República Cristóbal Rojas de Mendoza, que fueron acompañados por Baltasar Padrón y por Juan Escalona. De la misma forma, este texto constitucional tenía un sistema político totalmente federalista o federativo, es decir, copiando el texto constitucional de los Estados Unidos, que es un sistema totalmente federal. Pasan los años y específicamente en el año de 1819, el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, promulga un nuevo texto constitucional. Obviamente aquí se desarrolla, como ustedes saben, queridos compañeros, y los que están en primer año atentos, por favor, el Congreso de Angostura. En este Congreso de Angostura da pie a que se promulgue una nueva constitución, la Constitución de Angostura, hoy conocida Angostura como Ciudad Bolívar en el estado Bolívar. En este sentido, esta Constitución de Angostura adopta un sistema totalmente centralista, desplazando ese sistema federalista que tenía la Constitución de 1811. Pasan los años y específicamente en 1821, 2 años después, y luego de la gesta de independencia de Carabobo y cuando sellamos la libertad de Venezuela contra el Imperio Español, el libertador Bolívar hace una propuesta y promulga una nueva constitución. Esta constitución tenía una característica política totalmente diferente. Era la constitución de la integración. Recordemos que luego de la batalla de Carabobo se da la ley fundamental de Colombia y específicamente después de esa ley fundamental de Colombia nace Colombia, el proyecto de integración del libertador. Como decía el prócer cubano José Martí, nuestra América. De la misma forma, el libertador Simón Bolívar plantea ese sistema de gobierno
totalmente centralista porque era necesario. Asimismo, transcurren los años y las constituciones, obviamente igual que los pueblos, van evolucionando y llegamos a la Constitución de 1830. El Congreso Constituyente de Valencia promulga una nueva constitución y específicamente representado por el general José Antonio Páez. ¿Cuál es la característica fundamental de esta constitución en 1830? Es que este texto constitucional plantea un Estado centro-federalista. De la misma forma, desde 1830 hasta 1857, el Libertador, ya fallecido, y una vez desintegrada la Gran Colombia o Colombia la Grande, como es realmente que se llama historiográficamente, aquí asume la promulgación de una nueva constitución el general José Tadeo Monaga. El general José Tadeo Monaga promulga una nueva constitución y esta constitución tiene una característica política y social fundamental. Le da rango constitucional al decreto de la ley de abolición de la esclavitud plasmado por su hermano José Gregorio Monagas en el año de 1854, específicamente el 24 de marzo de 1854. Esta constitución duró apenas unos meses. Posteriormente se crea y se promulga un nuevo texto constitucional. Estoy hablando de la promulgación del texto constitucional por parte del señor Julián Castro, presidente provisional. Julián Castro plantea aquí por primera vez en los derechos de tipo político el voto o el sufragio a nivel universal para el presidente y el voto directo para los gobernadores. A partir de entonces y en el transcurrir y el devenir de los tiempos, pasamos a lo que es el año de 1864. Recordemos que en este periodo presidencial el presidente, valga la redundancia, es Juan Crisóstomo Falcón. Aquí se da una coyuntura, si se quiere, historiográfica, porque recordemos, estudiantes que están avanzados, es el proceso bélico de la Guerra Federal. Estoy hablando entre 1859 y 1864. Se promulga la Constitución del 64 una vez que termina la Guerra Federal y como era la Guerra Federal, el sistema de gobierno tenía que ser federal. Pasan los años, aproximadamente 10 años, y se crea una nueva Constitución. En esta oportunidad, el presidente de turno es el general Antonio Guzmán Blanco. Guzmán Blanco plantea una nueva constitución, es decir, en sus periodos presidenciales, el quinquenio, el sexenio y el bienio, Guzmán plantea dos constituciones, una en 1874 y la otra, esta constitución de 1874, tiene un matiz totalmente liberal. Recordemos que él llega al poder bajo la consigna de la Revolución Liberal Amarilla. Y la Constitución de 1881, donde el general Guzmán Blanco, para continuar en el poder, plantea la disminución del periodo presidencial de 4 años a 2 años. De esta forma reduce el periodo presidencial y él, como el caudillo mayor, podía tener dominio de los presidentes que gobernaban durante su establecimiento político. Asimismo, después de 1881 y en el transcurrir y en la evolución de los textos constitucionales, recordemos que aquí podemos utilizar como estrategia una línea cronológica del tiempo para colocar esta cantidad de constituciones. En el año de 1991, el presidente de turno de ese entonces es Raimundo Andueza Palacio. Raimundo Andueza Palacio plantea una reforma constitucional para el periodo de gobierno que había colocado el presidente Antonio Guzmán Blanco. Guzmán reduce a 2 años y Raimundo plantea aumentar el periodo a 4 años, tal como lo establece la copia de la Constitución norteamericana. Obviamente el presidente Andueza Palacio fracasa en su intento de aumentar el periodo
constitucional porque al final de su mandato asume la presidencia Joaquín Crespo. Y desde 1891 a 1894, el presidente Joaquín Crespo plantea una nueva promulgación de una nueva constitución. Esta constitución es de carácter centro federativa. Asimismo, llegamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y aquí se dan, exactamente en el principio del siglo XX, se dan dos nuevas promulgaciones de constitución. Una en 1901 y la otra en 1904, ambas de la mano del presidente Cipriano Castro. Aquí el presidente Cipriano Castro plantea en sus constituciones la doctrina Calvo, el decreto Calvo, que estaba relacionado con la no injerencia de las potencias extranjeras en el territorio venezolano. Asimismo, termina el periodo presidencial de Cipriano Castro, que va desde 1899 a 1908, y comienza uno de los periodos presidenciales más largos de la historia de Venezuela. Estoy hablando del periodo del presidente general Juan Vicente Gómez, que gobierna Venezuela durante 1908 y 1935. De esta forma, el presidente Cipriano Castro realiza aquí 7 proyectos de constitución. Queridos compañeros, queridos estudiantes que están en casa, es obvio porque el presidente Juan Vicente Gómez quería perpetuar su dictadura en el poder, y lo logró porque duró aproximadamente 27 años en el poder. Y en la primera promulgación de la Constitución, hecha por él mismo, que es en 1909, fomenta pues las bases de lo que iba a ser su sistema de gobierno político. Una constitución totalmente bajo el enfoque dictatorial y centralista. Posteriormente, en 1909, pasamos dentro del mismo periodo de Gómez a 1914. Aquí en 1914, el presidente Gómez coloca la figura de un presidente interino, un presidente provisional llamado Victorino Márquez Bustillo, quien es que promulga la Constitución en Caracas. Asimismo, en el año de 1922, nuevamente el presidente Victorino Márquez Bustillo es quien promulga un nuevo texto constitucional, haciendo unas reformas políticas en lo económico, en lo social y en lo cultural. Pasamos al año de 1925, nuevamente el presidente Juan Vicente Gómez desplaza la figura de Márquez Bustillo y asume él la presidencia de la República. En este mismo orden de ideas, en el 1928, otra vez el presidente Juan Vicente Gómez plantea una nueva constitución y coloca aquí al señor Juan Bautista Pérez. Y en el año de 1931, el presidente Gómez coloca a la figura de Pedro Itriago, un jurisconsultor político, para perpetuarse en el poder hasta el año de 1935. Si sacamos la cuenta, queridos estudiantes, son aproximadamente 7 constituciones. De la misma forma, terminando la dictadura del presidente Juan Vicente Gómez, llegamos al año de 1936, la primera parte del siglo XX, y aquí se promulga una nueva constitución. Esta constitución es realizada por el general Eleazar López Contreras. Eleazar López Contreras tiene muchos inconvenientes dentro de su mandato presidencial. Tiene un antecedente inmediato, que es la huelga petrolera de los trabajadores, y promulga dentro de esa constitución y decreta la libertad al trabajo y la protección al obrero, siendo una de las características fundamentales el derecho al trabajo y la libertad al trabajo y la protección a los obreros. De la misma forma, estudiantes, compañeros, atentos, papel y lápiz que están en casa, llega una de las constituciones más novedosas
en la historia contemporánea de Venezuela. Estoy hablando de la Constitución de 1941. En esta Constitución es promulgada por el presidente general de ese entonces, que se quita el traje de militar y se coloca un traje civil, Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita plantea en esta Constitución lo relacionado a las libertades políticas, las libertades sociales, las libertades económicas, el derecho al trabajo, el derecho a la autodeterminación. Estoy hablando que es una Constitución muy novedosa para ese tiempo histórico. Y aquí surgen una serie de partidos políticos que ya venían desarrollándose a lo largo del devenir de nuestra historia contemporánea. Específicamente el Partido Comunista de Venezuela, que ya había surgido sus orígenes unos años antes, y surgen los orígenes de otros partidos políticos que podemos mencionar, como el ORBE, el ANDI, que son la génesis de Acción Democrática, y algunos partidos como COPEI, el ME, URD, entre otros. De la misma forma, continuamos en esta radiografía constitucional y vamos avanzando en el tiempo. Desde la Constitución de 1941 surge años después, específicamente en 1953, la Constitución del general Marcos Pérez Jiménez. Recordemos que Marcos Pérez Jiménez gobierna Venezuela entre 1952 y 1958. Esta Constitución totalmente de carácter militar y dictatorial. Así, unos años más tarde, se redacta un nuevo proyecto constitucional en lo que conoce la historiografía de Venezuela como la Cuarta República. Aquí, luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, surge un nuevo texto constitucional y es desarrollado por Rómulo Betancourt. Esta es una constitución que tiene un matiz totalmente liberal. Y llegamos a nuestro referente teórico práctico del día de hoy, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la de 1999, que la redactó el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías con un grupo de constituyentes, y esta constitución fue promulgada el 15 de diciembre de 1999. Esta es una constitución considerada por los especialistas la más novedosa del mundo. ¿Por qué es una de las más novedosas del mundo? Porque además de tener los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tiene además el poder moral y el poder electoral. De la misma forma, vamos ahora a lo que es el poder público nacional. El poder público nacional, para que tengan un ejemplo, está estructurado de la siguiente manera. El poder nacional, en este caso vamos a trabajar el Ejecutivo Nacional, Presidente de la República y ministro. Estatal, los gobernadores. Y municipal y local vamos a trabajar lo que son los alcaldes y las alcaldías. Tenemos el poder moral republicano, precedido por lo que es el contralor, el defensor y el fiscal general. Y por último tenemos el poder electoral, en este momento precedido por 5 miembros, a la cabeza el profesor Calzadilla, Pedro Calzadilla, a la cabeza del Consejo Nacional Electoral. Vamos a las actividades evaluativas. Aquí van a desarrollar, queridos compañeros, papel y lápiz, van a desarrollar un cuadro resumen sobre lo que es el poder público nacional, estatal y municipal. Y para formación de la soberanía nacional, queridos compañeros, van a realizar para 4º y 5º año un ensayo. En este ensayo ustedes van a desarrollar también lo que es la estructura del poder público nacional. Con esta me despido, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes, felices vacaciones decembrinas y será hasta una próxima oportunidad. ¿Quién les habló? El profesor Jesús Aguilarte. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al segmento de educación especial de su programa Cada Familia una Escuela.
Soy la profesora Benín Álvarez y es un verdadero placer para mí acompañarles nuevamente a través de la señal de IBTV para brindarles adaptaciones curriculares, orientaciones y recomendaciones a fin de garantizar la atención educativa integral de los estudiantes que se encuentran integrados en los planteles de educación media, así como también para los participantes de los talleres de educación laboral a nivel nacional. El día de hoy, los profesores del área de formación para la soberanía nacional y geografía, historia y ciudadanía nos hablaron acerca de lo que son los poderes públicos y sobre su clasificación. Se trata de un contenido quizás un poco abstracto y muy teórico, que puede resultar difícil de comprender. Veamos en nuestra próxima lámina de qué manera podemos ayudar a los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad a comprender este contenido. Lo primero es el uso de múltiples ejemplos. Usar ejemplos cotidianos, usar muchos ejemplos para llevar a la cotidianidad este contenido tan abstracto y tan teórico, y usar esas situaciones que presenten similitudes con las situaciones que se viven a través del poder público. El segundo punto es la elección del Consejo Educativo. Esta es una gran oportunidad que tenemos en las instituciones educativas para llevar a lo vivencial lo que desarrolla el poder electoral. Podemos entonces elegir nuestro Consejo Educativo de manera similar a como se hace una elección a nivel nacional desde el poder electoral. Podemos elegir rectores, podemos elegir observadores y entonces elegir en cada una de nuestras aulas 1 o 2 representantes que sean los candidatos. Luego podemos entonces pedirle a esos candidatos o dar un tiempo prudencial para que ellos hagan una campaña electoral muy pequeña, hacer un microcierre de campaña y luego hacer elecciones. Estas elecciones en este caso serán de forma manual, como se hacía hace mucho tiempo en nuestro país, y eso además nos servirá para poder introducirles a ellos en la información de cómo ha mejorado y cómo ha evolucionado nuestro sistema electoral. Antes de continuar con los referentes teóricos prácticos que tenemos preparados para el día de hoy, vamos a ver nuestro video tutorial de lengua de señas de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves: poder público, el poder electoral, votar. El poder ejecutivo es observar el proceso. Muchísimas gracias, profesora Yolibel. Y ustedes en casa, por favor, recuerden practicar día a día en familia las señas que nos presenta para que así podamos apropiarnos de cada una de ellas. Entre las actividades que propusieron los docentes de educación media el día de hoy, se encuentra la elaboración de los cuadros comparativos. Los cuadros comparativos son una estrategia visual que requiere cierto apoyo para la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Veamos en nuestra próxima lámina algunas estrategias para que ellos puedan realizar estos cuadros comparativos con mayor facilidad. Extraer las ideas. Lo primero será guiarles para extraer lo que son las ideas principales y algunas ideas secundarias. Recordemos que la población con la condición de autismo quizás requiera un poco más de apoyo, ya que debido a su interpretación literal del lenguaje suelen tener dificultades para estas actividades de análisis. El siguiente punto es identificar. Una vez que tenemos las ideas extraídas, debemos identificar cuáles son las que podemos comparar, bien sea por semejanza o bien sea por diferencias, y luego debemos hacer una redacción de estas en la cual se resalte cuál es la semejanza y cuál es la diferencia entre estos dos puntos o ideas a comparar. La elaboración como tal del cuadro requiere ciertos procesos matemáticos que para los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad pueden representar alguna dificultad. Es importante guiarlos, ayudarlos, apoyarlos, pero no es recomendable hacer el trabajo por ellos. Podemos darles pequeños tips o ideas de cómo podemos elaborar el cuadro, de dónde o a qué distancia trazar las líneas, pero elaborarlo por ellos sería lo menos recomendable porque eventualmente necesitarán hacerlos en contextos donde no cuenten con nosotros y por eso es importante que aprendan a hacerlo. Para la población que tiene dificultad motora, algún grado de dificultad motora, o la población que tiene hipotonía muscular, requerirán además apoyos adicionales. Se pueden usar diferentes tipos de reglas o escuadras, quizás la regla de tipo T, o fijar las reglas y las hojas utilizando chinches o chinchetas o clavitos a una madera para que no se les muevan y sea factible para ellos trazar las líneas que requieren para dividir el cuadro en el cual vamos a hacer la comparación. Veamos ahora el siguiente video que nos llega desde Distrito Capital, donde nos muestran de qué manera podemos elaborar un cuadro comparativo, pero en formato digital.
Muchísimas gracias al Distrito Capital por este maravilloso video lleno de estrategias y aprendizajes. Así llegamos al final de nuestro segmento de educación especial por el día de hoy, esperando que las orientaciones y recomendaciones que hemos llevado a ustedes les sean de ayuda para orientar a los jóvenes con discapacidad y o con necesidades educativas especiales. Y recordando siempre que ser diferente es algo común. Bienvenidas y bienvenidos, jóvenes de la patria. Una vez más, con tanto agrado y yo creo que aún mucho más, porque estamos dándole la bienvenida al mes de diciembre, el mes más bello de nuestro año y de este gran 2021. Huele a yaca, huele a gaita, huele a dulce de lechosa. Qué alegría de verdad este mes tan agradable. Y sin más preámbulo, vamos a dar el comienzo a esta continuidad que le vamos a dar a los temas anteriores, donde veníamos hablando y conversando sobre las comunidades y los pueblos indígenas dentro de nuestro país. Ahora esta vez, los recursos que vamos a utilizar en base a esas clases sucesivas va a ser la parte geográfica, político-territorial y la parte legal. Fíjense bien, vamos a utilizar en esta ocasión dos recursos ejemplares y muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a dar la ubicación geográfica de toda la población y nuestras comunidades indígenas dentro de nuestro mapa. Para eso tenemos acá, fíjense, al fondo, tenemos nuestro mapa de la República Bolivariana de Venezuela, donde nos vamos a ubicar, fíjense, tenemos la ubicación geográfica de todos nuestros estados y vamos a ir ubicando nuestros pueblos indígenas dentro de ella. Vamos a hacer una breve clasificación. Fíjense acá, tenemos la parte de los estados orientales, tenemos a Sucre, tenemos Delta Macuro, tenemos parte de Anzoátegui y es allí donde están ubicadas esas comunidades indígenas, pueblos indígenas autóctonos. Los cariñas, parte de los pemones, están ubicados, fíjense, en esta parte de los estados orientales. Si nos vamos al sur de nuestro país, nos vamos a encontrar el estado Bolívar, el estado Amazonas, fíjense, y por ser una zona bastante poblada y bastante selvática, tenemos gran parte de nuestras etnias allí. Si nos vamos al oeste, nos vamos a encontrar el estado Zulia, que está muy reconocida la parte de la Guajira venezolana y esos palafitos que tanto nos agrada, ¿verdad? De nuestra Guajira. Y fíjense, nosotros tenemos gran magnitud en nuestra ubicación político-territorial, donde nos ubicamos con nuestra población indígena. Y así sucesivamente nos vamos ubicando de acuerdo a esa estrategia y el recurso utilizado, esa gran división político-territorial y esa manera de insertar nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ahora vamos a pasar a otro recurso que les traje, que va a hacer énfasis a la parte legal. Cuando hablamos parte legal, nos vamos directamente a las partes de leyes. Fíjense lo que les traigo acá. Acá tenemos nada más y nada menos que la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense, en esta ocasión la presentamos de manera ilustrada, sigue siendo educativa con todos sus reglamentos y artículos, pero la que nosotros tenemos en impresión para el sistema educativo. ¿Por qué? Porque cuando la abrimos nos vamos a encontrar con imágenes e ilustraciones totalmente educativas. Fíjense, nuestros precursores, Simón Bolívar, fíjense, ¿ves? Tenemos acá, e igual, niños acompañando a nuestro gran libertador, y así sucesivamente. Pero cuando vamos a buscar, que en este caso nos vamos a afianzar en esos artículos donde vamos a insertar ese valor netamente de nuestra población y pueblos indígenas. Acá, fíjense. En la página 40 vamos a ubicar el capítulo 8, que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela.
Nos ubicamos acá. Tenemos desde el artículo 119 al artículo 126. Vamos a leer uno de ellos, ¿les parece? Fíjense, vamos a leer el artículo 125, donde reza lo siguiente. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantiza la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena conforme a la ley. Fíjense, en ese solo artículo podemos observar y detallar la inclusión, que es lo que hemos tratado de enfocar desde los objetivos anteriores que los profesores han tratado de visibilizar en este tema. ¿Por qué? Porque la importancia que tiene esa población nuestra, nuestras raíces ancestrales, nuestras costumbres, idiomas, tradiciones, vienen de nuestros pueblos indígenas. Entonces, la parte legal lo dice, lo reza y está constitucionalmente legalizado. Tenemos la Constitución, la volvemos a colocar y tenemos dos recursos importantísimos y básicos en este tema de la inclusión de nuestras poblaciones y comunidades indígenas dentro de nuestro país. El mapa de Venezuela y la Constitución. No me queda más que desearle felices Navidades, porque vamos llegando ya a la recta final de este 2021 con tanto agrado, semipresencial y fructífera, y una gran despedida a una nueva ocasión. ¡Chao! Excelente las clases y nuestra programación del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros profesores de RPA que nos acompañaron acá en Cada Familia Una Escuela. Y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación por el día de hoy. Pero antes vamos a recordar nuevamente esas medidas de bioseguridad. Ya lo saben, el lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto mantener un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo a la no propagación de la COVID-19. Y además se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Y paso por acá rápidamente para recordarles las redes sociales de nuestra casa para que estén totalmente activos en nuestra plataforma 2.0. Por Twitter pueden seguirnos como Vive TV Oficial 1, por Instagram como Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial para que así ustedes puedan disfrutar de toda nuestra programación que hacemos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Y de esta manera llegamos al final de Cada Familia Una Escuela, pero por el día de hoy. Los invito a que nos sintonicen a través de la pantalla de Vive TV, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por tu mejor programa educativo, Cada Familia Una Escuela. Se les quiere, Venezuela.